Alors, bonjour tout le monde, comment ça va? Bon, aujourd'hui, on va continuer avec la grammaire, d'accord? Et tout d'abord, on va travailler la formation des noms, d'accord? Formación de noms, formación de los nombres, de los sustantivos. Bueno, lo primero, les noms désignent des personnes, des animaux, des objets, des concepts, des pays, des villes, ¿vale? Siempre los nombres pues, pueden designar a personas, animales, objetos, conceptos, países o ciudades y por supuesto pueblos también, ¿no? Decirles que siempre los nombres acompañados de un artículo, ya lo veremos. Dividimos los nombres en dos tipos, les noms propres, ¿no? Los nombres propios de personas, por ejemplo yo digo Anne, Paul, Thierry, Thérèse, Voltaire, ¿vale? También decirles que en muchos casos el diminutivo en francés, cuando si alguna vez han escuchado Titi Henri, se forma con la primera sílaba y de ahí se dobla. Titi, pues una forma de hacer el diminutivo. O Tété de Thérèse, ¿vale? Es la forma de decir el diminutivo de Teresita, ¿vale? ¿D'accord? De ahí los nombres propios. De lieux, lugares, pues Cuba, Rute, la Amazone, ¿vale? Siempre, como ven, ahora veremos, siempre en mayúscula. Des œuvres d'art, la Joconde, la Morenita, por ejemplo, ¿d'accord? Obras de arte. Des organisations, organizaciones, le Parlement européen, Médecins Sans Frontières, Parlamento Europeo, Médicos Sin Fronteras. Y recuerden, siempre con los nombres propios, on écrit la première lettre en mayúscula, siempre la primera letra en mayúscula. En el caso de las siglas, avec les sigles como ONU o UE, aussi en mayúscula, ¿de acuerdo? Siempre en mayúscula. Organización de Nations Unies. UE, Unión Européenne, ¿de acuerdo? Pues recuerden esto sobre los nombres propios. Vamos a hablar ahora de les noms communs, el segundo aspecto, ¿vale? Los nombres comunes. Pues también pueden hacer alusión a personas. Por ejemplo, yo digo mon frère, le frère, ma sœur, mon professeur, les boulangers, ¿vale? Hermano, hermana, profesor, el panadero. Animaux, pues mon chat, une baleine, un pélican, ¿vale? También hace referencia a los animales. Objet, pues une table, une chaise, un stylo, ¿d'accord? Conceptos, pues cuando hablo de los conceptos yo digo la grippe, l'économie, l'amour, ¿d'accord? Siempre muy importante, en el caso de los nombres comunes, siempre tienen que ir acompañados de los artículos, ya sean artículos definidos, le, la, les, indefinidos, un, une, des, partitivos, du, de l'apostrophe, los posesivos, mon, ma, ta, sa, ¿d'accord? Demostrativos, ce, cette, c'est, ¿vale? Y siempre muy importante, los artículos, todos ellos tienen que estar concordados con el mismo género, masculino, femenino, plural, masculino, plural, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo digo en francés, prends un autre verre, pues coge otro vaso. Ahí, como ven, el artículo indefinido pues va en masculino, como en este caso el sustantivo, vaso, ¿de acuerdo? Además, también puede utilizar un pronombre para no volver a repetir. Celui-ci est cassé. Coge otro vaso. Este también lo tengo que conjugar en masculino. Est cassé. Y el participio también en masculino. Está roto. Vamos a ver el ejemplo con el femenino. Yo digo, prends une autre tasse. ¿D'accord? Coge otra taza. Une, femenino. Tasse, femenino. Celle-ci, esta, est cassé. Y lo mismo que antes, ¿no? Tengo que hacer la concordancia en género y en número. Tanto con el pronombre, como con el participio, como con el determinante. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver, el siguiente punto es masculin o féminin, ¿vale? Vamos a identificar si las palabras en francés son masculinas o femeninas. Pues decimos en francés, son presque tout masculins les noms terminés en... Son casi todas masculinas aquellas palabras que terminan, por ejemplo, que tienen el sufijo age, ¿vale? Por ejemplo, yo digo fromage, queso, dopage, el doping, le fromage, le dopage, pero cuidado, hay dos palabras que son femeninas con esta terminación. Yo digo en francés une page, une image, una página, una imagen, ¿de acuerdo?
Más sufijos masculinos, pues por ejemplo aquellas palabras que acaban en al. Yo digo cheval, journal, aquellas palabras que acaban en al son masculinas, ¿de acuerdo? Le cheval, le journal, des chevaux, des journaux, ¿vale? Caballos, periódicos. Son aquellos que tienen el sufijo ier, por ejemplo, métier, que es un oficio, ¿de acuerdo? O sablier, en este caso es un arenero o un arenal, ¿d'accord? Si vous voulez, sablier, métier, aquellas que acaban en ier. Son también masculinas aquellas palabras que tienen el sufijo isme. Por ejemplo, yo digo le mécanisme, le prisme, le capitalisme, le cubisme, le romantisme, pues todas aquellas palabras que acaban en isme, ¿vale? El mecanismo, el prisma, el capitalismo, ¿vale? Como en español. Son también masculinas aquellas palabras que acaban en man. Por ejemplo, yo digo monument, appartement, gouvernement, un monument, un appartement, un gouvernement. Aquellas que acaban en man, ¿vale? También son masculinas. Son también masculinas aquellas que tienen el sufijo oir. Por ejemplo, un couloir, un dortoir, ¿de acuerdo? Un pasillo, un couloir, un dortoir, el acerado, ¿vale? La acera, ¿de acuerdo? Por donde caminan los peatones, ¿de acuerdo? Dortoir, eso significa el acerado. Bien, alors, son presque tout féminin, son casi todas femeninas, pues aquellas que tienen la terminación en ance, onze, ¿vale? Recuerden, ance, ence, onze. Por ejemplo, yo digo l'endurance, cuando quiero hablar de la duración, ¿no? La patience, cuando hablo de la paciencia, como en español, ¿no? O sí, endurance también puede traducirse como el rendimiento, ¿vale? Son aquellas palabras también femeninas, aquellas que acaban en ie. Por ejemplo, sympathie, harmonie, ¿d'accord? La simpatía, la armonía, ¿d'accord? Por supuesto, son también palabras femeninas, aquellas que acaban en doble e con acento. Por ejemplo, yo digo la montée o la pensée, la subida y el pensamiento, la pensée. Pero cuidado, son masculinas las palabras que ya conocemos, le lycée, el instituto, o le musée, el museo, ¿vale? Estas palabras son masculinas. Seguimos con más sufijos femeninos. Son femeninas aquellas palabras que acaban en et, por ejemplo, la recette o chouette, ¿d'accord? La receta o la lechuza, ¿d'accord? Además, saben que con esta hay una expresión en francés que decimos c'est chouette, que significa es divertido, ¿no? Así dicen los franceses que algo es divertido. Pero cuidado, tenemos también una pequeña excepción. En francés decimos le squelette, el esqueleto. Esa palabra sería masculina. Más sufijos femeninos, son también femeninas aquellas palabras que acaban en sion, sion, sion. Se pronuncian igual, ¿de acuerdo? Esos tres sufijos. Pues por ejemplo yo digo la pasión, la relación, la reflexión, ¿vale? Se pronuncian igual, pero tienen distinta grafía. Y por último, un último sufijo femenino, aquellas que acaban en ur. Por ejemplo, yo digo la peinture o la cassure, la pintura o la rotura, ¿d'accord? Como en español. Point numéro 3, pues son masculins o féminins les noms terminés en e. Por ejemplo, tenemos el caso de palabras que terminan en e, que pueden ser masculinas o femeninas. Ejemplo, masculinas, l'homme, l'être, le ver, el hombre, el ser, el vaso. Pero también tenemos palabras femeninas que acaban en e. La table, la fenêtre, la tasse, la mesa, la ventana, la taza, ¿d'accord? Bien, vamos a hacer una pequeña también reflexión sobre los países, ¿vale? Vamos a ver les noms des pays. Bueno, normalmente recuerden, aquellos países qui terminent en e son femeninos. Yo digo en francés la France, la Belgique, l'Égypte, la Tunisie, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ¿d'accord? L'Angleterre, l'Autriche. Todos esos países que acaban en e son femeninos, ¿de acuerdo? Cuidado porque hay excepciones también. Digo en francés le Camboya, le Mexique y le Mozambique, ¿de acuerdo? Estos países que acaban en e serían excepciones y son masculinos, ¿de acuerdo?
Decirle que todos los demás países que no acaban en E, y además de las excepciones, pues serían masculinos. Yo digo en francés le Canadá, le Brasil, le Congo, le Chili, le Portugal, ¿vale? Les États-Unis, los Estados Unidos, por ejemplo, les Pays-Bas, los Países Bajos. Y para terminar con la lección de hoy, recordar que hay países que no llevan determinante, pas d'article. Por ejemplo, decimos en francés Cuba, Mónaco, Andorra y Malta, ¿d'accord? Estos países no llevarían artículos. Bueno, hasta aquí la lección de hoy. Ahora sí les pediría que trabajen la gramática de su dossier, ¿vale? Los ejercicios, las actividades, formación de nom, como ya les he detallado en la Moodle. J'espère que este tutoriel a été utile pour vous. On se voit à la salle de classe. Au revoir, bonne journée.